Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué lindo poder contactarme nuevamente con ustedes. Hoy, en este día domingo, ya tenemos muchos domingos de estarnos reuniendo de esta manera y espero que usted lo esté aprovechando. Yo lo estoy aprovechando, lo estoy disfrutando y en algún momento pues lo vamos a volver a hacer como al principio, pero mientras tanto debemos de disfrutar cada uno de los momentos que Dios nos permite vivir. Debemos de aprender el secreto que el apóstol Pablo dijo que había aprendido a estar contento cuando tenía y cuando no tenía en determinado tipo de tiempos, ¿verdad? Así que es un secreto y que Dios nos ayude para poderlo tener. En esta oportunidad yo quisiera conversar con ustedes una temática que creo que en algunos momentos no es muy comprendida por algunas personas, por muchas personas, y que está descrita en la Biblia desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio de los tiempos lo dejó Dios como un principio y no como una ley. Como un principio y no como una ley solamente, porque en algún momento sí fue una ley, pero basada en un principio. Todas las leyes se basan en principios. Resulta que el Señor hizo su obra en 6 días y al séptimo día reposó. Así dice la Biblia, ¿verdad? Y de ahí vino la instrucción, la orden, que nosotros también teníamos que reposar el séptimo día. Luego, cuando viene Moisés y el Señor le entrega la ley para el pueblo de Israel, pues se describe un día de reposo, ¿verdad? Se describe un día de reposo y que todos lo ubicaban en el día número 7 de la semana, ¿verdad? Ellos tenían, los israelitas decían día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat o reposo. Nosotros le cambiamos el nombre a los días. Lunes viene a ser, domingo, que vendría a ser el primero de la semana, es el día del sol, porque eran paganos los que lo pusieron. El lunes no es el día segundo, sino que es el día de la luna. El día martes era el dios de la guerra, pero para los israelitas era el día tercero. Y así sucesivamente. El único día que tenía un nombre y no un número para los israelitas era el Shabbat, que quería decir reposo. A partir de ahí surgieron varias teorías, incluso cuando vino el cristianismo, y algunos empezaron a nombrar que el día sábado, conocido ya como sábado, ya no es Shabbat, ¿verdad? Era el día séptimo. Entonces los israelitas empezaron a magnificar el día séptimo y lo empezaron a guardar y a guardar y a guardar. Incluso Isaías capítulo 58, que es un capítulo con el que yo me identifico mucho, porque con ese capítulo el Señor me llamó a una nueva faceta del ministerio hace aproximadamente 20 años y me habló del día de reposo también. Pero tenemos que entender que no me voy a referir a un día específico de la semana, sino que vamos a platicar, vamos a conversar acerca de el verdadero reposo. Déjenme leerle brevemente en esto que yo me acabo de recordar en esto, y muchos de ustedes que son de la congregación saben más o menos de lo que les hablo cuando hablo de Isaías 58. Entonces los voy a leer así brevemente. Vamos a ver Isaías 58 y lo vamos a poner acá, Isaías capítulo 58. Muy bien. Tiene 14 versículos, ¿verdad? Pero en uno de los versículos vamos a ver
Vamos a ver, aquí está, 58:13, que es prácticamente un ordenamiento para mi vida ministerial, apostólica. Mire cómo dice: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, aquí es en donde yo quiero conversar un poquitito más con ustedes, porque resulta que hay una pelea entre todos los religiosos, ¿verdad? Como la que ya le dije, que guardar un día, que se tiene que guardar, unos dicen que es el sábado, otros que es el domingo, y es un pleito. Tradicionalmente los evangélicos, con sus honrosas excepciones, dicen que es el domingo también, jalando lo que dijeron los católicos. Los adventistas dicen que es el día sábado, y los judíos también. Es más, cuando el Señor Jesús vino no se había comprendido el asunto, y el Señor hizo 7 milagros, precisamente uno por cada día sábado. 7 milagros. Les sanó a una persona que tenía la mano seca en día sábado, sanó a la mujer aquella que estaba encorvada, entró en la sinagoga y la sanó, y así hizo 7 milagros, sanó a un hidrópico. 7 milagros hizo en día sábado el Señor, y por eso lo odiaban también. ¿Pero por qué lo odiaban? Porque no habían comprendido la realidad de lo que representaba el día sábado. El Señor, entonces, entendemos que reposó de sus obras. Luego vemos que en la ley está, podríamos llamarle así si usted quiere, el reposo que el Padre ordenó. Después está el reposo en el que el Hijo vino a actuar, y la Biblia dice que Él es el Señor del día de reposo. Y luego tendríamos que ver el reposo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo repose, sino que nos invita a entrar en ese reposo. Ese es el de Isaías 58:13 que acabamos de leer hace un momentito, y que vamos a tener que irlo explicando poco a poco. Pero entonces, yo quisiera hablarle a usted del reposo sagrado, el reposo sagrado. Y como ya le expliqué que existe un reposo del Padre, un reposo del Hijo y un reposo del Espíritu Santo, me gustaría leerle por lo menos 11 versículos, que no creo que sea gravoso para ningún cristiano leer la Biblia. Y yo quisiera leerle en Hebreos capítulo 4 cuando se habla de este reposo, e ir explicando poco a poco lo que esto significa para nosotros. Primeramente, Dios, Señor, nos dé la gracia para que en este día lo podamos explicar. No sé si en un servicio, en 2, en 3, en 4, no sé, en lo que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Leamos entonces Hebreos en su capítulo 4, y vamos a ver todo lo que dice del día de reposo. Antes de llegar a aquel versículo tan famoso que habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, pues mire pues, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Verso 3, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así le ha dicho. Entonces habría que explicarlo, pero yo quiero resaltar que hay un reposo sagrado, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, mire qué tremendo, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en ese reposo, ¿verdad? Aquellos a quienes antes anunció
se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Entonces viene Dios y dice que en verso 7, otra vez fija un día. Hoy. Fíjate, tremendo. Dios otra vez fija un día. Hoy. Si lo lees domingo, es hoy. Si lo lees el lunes, es hoy. Si lo lees martes, es hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por lo tanto, ese es el nombre del tema, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues que el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por lo tanto, interesante versículo 11, todos son interesantes, pero esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ok, entonces volvamos otra vez a la carga y platiquemos. Entonces está el reposo del Padre, el reposo del Hijo y el reposo del Espíritu Santo. Pero este reposo se le llama el reposo sagrado. Y obvio que no es un día, porque ahí acabamos de leer, queda un reposo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy. Dependiendo del día que lo estás leyendo, hoy. Ese día es un día de reposo. Es decir, este reposo es un día eterno. No es específicamente un día de 24 horas. Eso era antes. Pero ahora no es un día de 24 horas. Incluso el reposo del Señor en el principio de los siglos no fue un reposo de 24 horas. Porque entendemos que la creación no se hizo en días de 24 horas. No se podía. Porque hasta el cuarto día aparecen la luna y el sol, vendrían, el cuarto, tercero, que vendrían a ser los referentes para días de 24 horas en base a la traslación y en base a la rotación. Entonces no son días de 24 horas y él reposó un día no de 24 horas. Entonces no podemos suscribirnos o circunscribirnos a un día de 24 horas de reposo. ¿Y los demás días qué? Dios nos llama a un reposo extraordinario y dice que el que no entra en ese reposo es porque es desobediente, porque oyó la voz pero no cumplió. Entonces, esto es lo que tenemos que explicar. ¿Sabe por qué se lo tengo que decir, hermano, de esta manera? Porque yo entiendo que hay mucha gente que no está reposando. Hay mucha gente que está cargada en este momento. Y a veces nosotros les hablamos... no, hermano, mire, ya va a pasar, que venga, que le voy a quitar las cargas y sí, eso es parte de nuestro ministerio, pero hermano, por el amor de Dios, aquí lo que dice es que hay una desobediencia que al final de cuentas lleva a no entrar en el reposo de Dios. Tú tienes que elegir. Aquí dice que tenemos que esforzarnos por entrar en el reposo. ¿Cómo puede ser eso? A ver, si es un reposo como el que todo el mundo entiende, sería más o menos como que yo le dijera, ok, hermano, va a dormir usted ahorita, pero mire, duerma tupidito. ¿Cómo puede ser eso? Esfuércese para reposar. Sí, me voy a esforzar para reposar. Tengo que reposar. No, ¿cómo? Es un ataque le está dando. Tiene que ser coherente y contextual con todo lo que la Biblia dice. Entonces, en base a esto, yo quiero hablarle de este reposo sagrado. Yo deseo en el nombre de Jesús que esta palabra, que muchas veces la leemos, esto que le voy a mencionar, le pongamos bastante atención porque aquí hay un misterio, una llave para que nosotros podamos estar felices, contentos cuando no hay, cuando hay enfermedad y cuando hay salud, cuando hay prosperidad y cuando hay escasez. Pero es un secreto que se llama reposo. Se llama reposo. Entonces, miremoslo. Esta es una versión que escogí, escrita en 1957, en Mateo 11:29. Mire cómo dice, tomad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón. Está hablando el Señor Jesús, el aprendizaje que tendríamos que tener. Pero miren lo que dice, y hallaréis reposo para vuestras almas. Entonces, estamos hablando reposo para vuestras almas. Reposo para vuestras almas. Yo quiero repetir esto, reposo para vuestras almas. El reposo de un día no es para el alma, es para el cuerpo. No voy a hacer nada este día, no voy a caminar más de un estadio, decían los judíos. Ese es un reposo para el cuerpo, no es un reposo para el alma. Al contrario, mire, yo estuve en Israel hace mucho tiempo y me asombraron muchas cosas. Una de ellas es que, digamos, el día de reposo empieza, lo que para nosotros es viernes, empieza el viernes a las 5 de la tarde. Y empieza a las 5 de la tarde para que es como un toque de queda. Pero a las 6 en punto es cuando verdaderamente empieza. Pero para ellos, por si hay algún olvido, qué sé yo, 5 de la tarde. A esa hora lo empieza. Y pasa todo el día y lo terminan hasta el sábado a las 5 de la tarde o 6 de la tarde. Para lo que nosotros es sábado, a las 6 de la tarde lo terminan eso. Entonces, pues nosotros, gentiles turistas por ahí, que íbamos a andar sabiendo de todo eso y de sus costumbres, ¿verdad? Fuimos, salimos, incluso los que nos llevaron a esa oportunidad a hacer diferentes recorridos eran árabes, que no lo guardan, ¿verdad? Entonces iban y venían. Entonces cuando entramos al hotel y llegamos nos metimos al elevador, y el elevador se abría y se cerraba en cada nivel. En cada nivel. Se paraba, se abría, no entraba nadie ni salía nadie, se cerraba. Segundo piso, se abría, no entraba ni salía nadie, se cerraba. Tercer nivel, se paraba, se abría y se cerraba. Ahorita está cansado usted. Y si yo estaba hospedado en el 7º nivel, imagínense cómo. Y entonces cuando me pregunté, ¿y eso por qué lo hacen? Entonces dijeron, lo que pasa es que como está prohibido en el día de reposo encender un fuego, no podemos apachar el botón del elevador porque entonces estaríamos violando el sábado. ¡Alá! Dije, ¡qué barbaridad! Bueno, nosotros, ¿qué podíamos hacer en tierra extraña? ¿Va? A donde fuera, haz lo que vieres, dijo alguien por ahí, ¿va? Entonces, cuando llegamos a un nivel, a X nivel, nos estaba esperando alguien, por fin apareció alguien, pero no entró ni salió. Y como no hablábamos el mismo idioma, por señas, nos decía por señas que fuéramos. Entonces, como no sabíamos, creímos que nos estaba pidiendo ayuda, que alguien estaba muriendo, salimos del elevador y nos llevó a su cuarto. Y lo que quería era que le encendiéramos la luz, porque era un día de reposo y ellos no pueden encender un fuego. Pero como nosotros éramos paganos según él, ¿va? Entonces nosotros sí podíamos encender. ¡Qué barbaridad más bárbara! Entonces no es un reposo para el alma. Pero cuando Jesús dijo en Mateo 11:29, los que estén cargados, trabajados, bueno, ahí no lo dice todavía, lo vamos a leer en el 28 y en el 30 más adelante, pero en el 29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón y hallaré reposo. ¿Para qué es este reposo? Para vuestras almas. No es para el cuerpo. Entonces, si no es para el cuerpo, no puede ser un día 24 horas. ¿Qué vas a hacer? Me voy a quedar aquí todo el día sin hacer nada, reposando. No, eso no es reposar, eso es haraganear. Ese reposo era para el alma. El pueblo de Dios necesita hoy un reposo para su alma. El pueblo de Dios necesita un reposo para su alma. Necesita reposo porque tiene miedo que le va a dar el virus ese. Necesita reposo porque tiene miedo si no le va a alcanzar el dinero. Necesita reposo porque necesitamos todos nosotros ese reposo en el cual tenemos que hacer un esfuerzo. Fíjese qué tremendo, tenemos que hacer un esfuerzo, pero ¿hacia dónde? Ese es el punto, ¿hacia dónde vamos a hacer el esfuerzo?
De eso se trata este mensaje. Entonces, el propósito que le quiero ministrar esto es para que usted entre en el reposo de Dios. Es para que entremos en el reposo de Dios. ¿Pero cómo? Yo no me voy a poner a decirle aquí, repose, hermano, ya va a pasar. Shuna, shushuna, venga, che con su papá. No. Tiene que ser algo objetivo, pero viendo la Biblia. Porque es que en la Biblia están las soluciones para todo, para absolutamente. Entonces, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, eso fue lo que el versículo que ya no leímos, el verso 12 del capítulo 4 de Hebreos, en donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, aquí está todo. Lo que hay que suplicarle es al Espíritu Santo que nos muestre. Entonces, en este orden de ideas, miremos y conversemos. Algo que le quiero poner. Mire pues, Mateo 11, 28. Ahora le voy a leer el verso anterior al 29 y el posterior. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y os haré descansar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer descansar? Lo va a meter al reposo. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, yo os haré descansar. Pero si usted se recuerda que el versículo 29 que leímos dice, llevad mi yugo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer descansar llevando el yugo. Pero miren lo que dice el versículo 29. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces aquí tenemos que conversar, hermanos, y analizar que aquí hay dos tipos de carga y dos tipos de yugo, pero para los que están cansados. Pero no estoy hablando de cansancio físico, hermano. De veras, mire, si el cansancio físico es lo que tiene alguien, con dormir se le quita, con alimentarse se le quita. Ahora, si no se le quita con eso, tiene alguna enfermedad. Pero es una cuestión de tipo física. Pero yo estoy hablando del reposo del alma. De eso es de lo que estoy hablando. ¿Cómo le pueden querer dar reposo al alma con un día literal de 24 horas físicas? No, hombre, no. Es como este año, hermano, que se fueron todos los feriados. ¿Para qué sirven los feriados para este año? Si aún en el mismo feriado, si cae algún feriado, prohibido ir a la playa. Pero eso era lo que la gente anhelaba porque quería algo para el cuerpo. Hasta dicen, ¿verdad? Hoy hablan, digamos, de algunos días específicos. Dicen, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, Señor Jesús. Pero hoy el cuerpo sabe que aunque sea lunes, viernes, domingo, la cosa sigue igual. Y si la cosa ahora es un reposo en el alma. Recíbelo en el nombre de Jesús. Pero recibe la revelación, porque ahorita vamos a conversar de lo que está escrito en la Biblia. Espérenme un rato. Entonces, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Verso 28. Verso 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Verso 29. Pero el 30 dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces otra vez vuelvo yo a la carga. Hay dos yugos. El yugo del mundo o el yugo negativo y el yugo del Señor. La carga negativa y la carga del Señor. Entonces, quiero contarle algo muy importante. Mire, para poder agarrar la carga del Señor, la cual dice el versículo 29 que es ligera, tienes que botar las demás cargas. Pero esas cargas son muy difíciles de botar porque a veces tenemos costumbres muy arraigadas en nuestro corazón. No se me olvida el ejemplo que me pusieron hace mucho tiempo a mí y
La verdad que nunca le fui a preguntar a los del Petén si así cazan a los monos ellos así, pero me dijeron, ¿sabes cómo cazan los monos en el Petén? No, le dije yo. Mira, agarra una especie de coco y lo dejan trabado de tal manera que no se pueda destrabar para ni un lado ni para otro en una como horqueta en un árbol. Pero antes de eso, le sacan el agua y le sacan todo y dejan solo un hoyito en el coco. Y adentro meten alguna comida que le gusta a los monos y donde le quepa la manita. Entonces, el mono mete la mano y lo que por la nariz, de plano por el olfato, supo que había eso y agarra su comida. Entonces, pero cuando la agarra, entonces ya el puño no lo deja que se vaya. Y el mono, cuando mira que el cazador viene silbando y tranquilo, se quiere escapar. El mono dice, ¡monos, pez! Dice, pero no se puede ir. Y todo lo que tendría que hacer es soltar, sacar su mano e irse. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Hay cargas que nosotros mismos nos impusimos. Y mientras no las soltemos, no vamos a poder agarrar la carga del Señor. Y no vamos a poder entrar en el reposo del alma. Usted me está diciendo, hermano Sergio, que yo tengo que entrar en el reposo del Señor, pero que tengo que entrar cargado. Sí, cargado, pero con la carga ligera. Con yugo, pero con el yugo del Señor. ¿Y cuál es esa carga? Ahorita se lo voy a explicar, espéreme un rato. Todavía tengo unos minutos. Entonces, el asunto acá es que cuando nosotros no queremos deshacernos de nuestras cargas o de cosas que nos acostumbramos, yo no sé si usted alguna vez le ha tocado cambiarse de casa, pero cuando alguien se cambia de casa, se da cuenta y dice, pero ¿y para qué tengo tantos chunches yo? ¿Esto de qué es? ¿Esto para qué sirve? Esto ya no me sirve. Este par de zapatos, ¿por qué los ando arrastrando? Y sobre todo si es la señora, ¿verdad?, la que dice, estos zapatos viejos. No, dice el esposo. Esos déjamelos porque son los más sabrosos los que tengo. Pero ya están viejos, hombre. ¿Por qué no compras algo nuevo si tenés dinero? No. A mí no. Esos ya están domados. Y ahí tiene guardando el montón de cachivaches en su casa. Y a veces así es en la vida, que ahí tienen guardados el montón de cachivaches y no se deshacen de ellos. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Porque Dios tan lindo que es, hermano. Dios manda tormentas. Usted sabe que hay tormentas de Dios y tormentas del diablo. Eso, si no lo sabe, se lo cuento. Digamos, una tormenta del diablo. Una tormenta del diablo fue aquella en donde el Señor se paró, se metió en la barca y reprendió. Era del diablo, porque si no, no lo hubiera reprendido. Y reprendió a los vientos y a la tempestad. Y todos se quedaron, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es Jesús, aleluya. Esa era una tormenta del diablo. Pero si la tormenta es de Dios, ¿quién la va a calmar? Si la tormenta es de Dios, tiene propósitos, trae propósitos. Sí, hombre, trae propósitos. Y quiero contar una cosa. No importa si los diferentes políticos del mundo, iba a decir los chinos, ¿verdad?, pero es que no puedo generalizar porque las gentes que viven ahí no son culpables. Los que son culpables son las mentes maquiavélicas y todavía diciéndoles un piropo, ese estado de forma de gobierno totalitario que empezó a fraguar cómo hacían para contaminar en una guerra bacteriológica. Y lo hicieron. Tienen 10 años de estar investigando ese virus y lo lanzaron, man. Entonces lo lanzaron ellos y alguien podrá decir, eso es del diablo y lo vamos a reprender. Sí, pero mire, nada puede suceder si Dios no le da permiso.
Así que yo llamaría al COVID una tormenta de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirven las tormentas de Dios? Las tormentas de Dios, porque hay tormentas de Dios. Las tormentas de Dios sirven para que nosotros aborrezcamos aquellas cosas tradicionales que nosotros hemos guardado en nuestro propio corazón que no tienen nada que ver con Dios. En otras palabras, para que tiremos nuestras cargas. Se lo voy a leer. Vamos a ver, acompáñeme. Mire, yo le puse las tormentas de Dios, solo una le voy a mencionar porque tengo que ir a las cargas. Pero mire, Jonás capítulo 1, versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco y se había acostado y dormía profundamente. Ok, entonces, esto es lo que le estaba diciendo hace un momentito. Esto es lo que le estaba diciendo. Las tormentas de Dios hace que uno en la tormenta, hermano, tire todo lo que lleva de más. Ahí, las chancletas que no se quería deshacer, las chancletas de Nayo, diría el marimbista, esas las tira. Ahí tira todo. Tenía guardado un ticket de Capicúa, en la tormenta lo tira. La tormenta sirve para que nosotros aligeremos la carga que tenemos sobre nuestros hombros para poder, ¿por qué razón? Porque ya sin cargas, entonces nos cargan. Ya sin cargas, nos cargan de la carga ligera. Y entonces encontramos el reposo, aleluya. Eso es lo que Dios quiere que tiremos hoy. Entonces, yo le quisiera presentar a usted acá, y voy a utilizar la pizarra, le quisiera presentar varias cargas de parte de Dios y cargas que no tienen nada que ver. Entonces, hay cargas que cansan. Hay cargas que cansan y hay cargas que dan reposo. Cargas que cansan y cargas que dan reposo. Qué raro a usted, pero así es. Se lo voy a mostrar en un ratito, espéreme un rato. El legalismo, el pecado, esas son cargas malas. Acusación, tristeza. Ahí tenemos los versículos, pero en un momentito lo vamos a chequear. Hacer tropezar, el chisme, la glotonería, la embriaguez, la preocupación de esta vida, el mundo, la opresión. Por lo menos aquí hay 11 cargas que la tormenta del COVID quiere que tires. Pero cuando la tires, vas a tener que escoger entre esto y esto. Pero estas cargas de aquí son ineludibles y son 5, que tienen que ver con las 5 unciones ministeriales. Lo tenemos que conversar. Entonces, digamos, aquí cosas esenciales, primarias. Lo vamos a leer en un rato. La palabra logos también es una carga importante, básica. La presencia divina, no se diga, ¿verdad? Pero es una carga. Fíjate qué tremendo, es una carga. Tremendo. La responsabilidad la responsabilidad de las cosas consagradas. La vamos a explicar también en un rato. Y se carga con la recuperación de las cosas perdidas. Ahí están los versículos bíblicos. Entonces, ¿tú quieres tener reposo? Ok, bota las cargas porque estás en una tormenta. La tormenta se llama COVID-19. Y no hay uno solo que no haya sido afectado por esta cuestión. En alguna forma, todos hemos sido afectados por esto, de alguna manera. Algunos han sido directamente afectados por la infección en sí. Y gracias a Dios muchísimos han salido adelante, pero fueron afectados. Cuando ellos fueron afectados, sus seres queridos, sus seres amados, fueron afectados. Directamente también, porque les afectaron su corazón, su alma. Si la persona partió,
pues afectó. Si nadie ha perecido en esa cuestión, pues gracias a Dios, y que así se conserve. Pero pudieron haber sido afectados los recursos económicos, el trabajo, la libertad. Es decir, nos afectó la libertad de locomoción. Bueno, tienes que ver si la placa de tu vehículo coincide con el día par. Nos afectó parejo. Todo el mundo tiene que estar en casa a determinada hora. Nos afectó. Todos hemos sido afectados. Entonces es una tormenta. Hasta para ir a comer la comidita que antes te tomabas tu tiempecito con tus amigos o qué sé yo, fue afectado. Todo fue afectado. Y todo el mundo. Entonces una tormenta en todo el mundo. Pero ¿sabes por qué? Y Dios sabe perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque en esa tormenta Dios dice, quiero que tires las cargas. Tira tus cargas para que se aligere el barco y no se hunda. Pero cuando las hayas tirado y estés, que ya no tengas nada ahí sobre tus hombros, entonces te voy a cargar con otras cosas que son las mías. ¿Sabes por qué? Es un principio. Digamos, dice la Biblia que cuando alguien es liberado de demonios y entonces se va el demonio y la casa es barrida y es limpiada, queda nítida, entonces si el demonio va vagando por lugares áridos y hasta que se cansa y dice, voy a volver a mi casa, y la haya barrida, desocupada. Entonces dice que va y toma 7 peores espíritus y el postrer estado de esa persona debe ser peor que el primero. Sí, dice la Biblia en esa referencia. Entonces, si la casa hubiera estado llena del Espíritu de Dios, tranquilo, no se hubiera podido meter. Entonces así es con las cargas. Tú tiras las cargas, y entonces tienes que adquirir las cargas divinas. Así es el arrepentimiento también. En el arrepentimiento uno cambia de manera de pensar, tira las maneras de pensar antiguas, las tira. Pero tiene que adquirir el pensamiento divino. Y para adquirir el pensamiento divino, tiene que tener una plataforma que se llama la mente de Cristo. Entonces desechas los pensamientos que tenías antes y ahora tienes los pensamientos de Dios. Pero si no tienes la mente de Cristo y solo empiezas a desechar pensamientos que tenías antes, tienes que tener otra forma de pensar y cualquiera te puede mandar sus propios pensamientos que pueden venir desde la teología hasta el ateísmo, el humanismo y toda la cuestión. Y la gente se llena su cabeza sintiéndose intelectual de puras tonterías que lo van a llevar a la muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Pero cuando desechas tu forma de pensar y tomas el pensamiento divino, ¡aleluya!, ahí las cosas cambiaron. Y así es esto. Tira las cargas y toma las cargas de Dios. ¡Ay, qué cosa más hermosa! Entonces, vamos a escoger qué cargas vamos a tomar. Una vez más, miremoslo ahí en pantalla. Si son esas 11 cargas que cansan, estas las debes de tirar. Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Muy bien. Le voy a poner un ejemplo. Acabo de ver una foto de un médico que estuvo muy asociado con el presidente de Estados Unidos para hablar de esta pandemia. Y entonces él era uno de los médicos asesores, ya no sé si todavía lo es,
pero estuvo a fastidiar y él decía que la mascarilla, que había que utilizar la mascarilla y que la mascarilla, y era un experto, y que la mascarilla por aquí, la mascarilla por allá, y la mascarilla por aquí, la mascarilla por allá. Bueno, ok, usted ya ha usado la mascarilla y sabe lo incómodo que es, pero por seguridad entonces dice que se la tiene que poner. Va, está bien. Entonces vienen y lo fotografían a él con su asesor en un partido de béisbol. O sea, 3 personas. El que está a la derecha de él tiene su mascarilla. Él tiene mascarilla en el pescuezo. Y la mujer que está a la par de él tiene la mascarilla en la mano. Y los agarraron, man. Entonces, ese fue el que le ató la carga pesada a toda la demás población, pero él no la usa. Pero eso es otra cosa. Eso es un ejemplo. Porque aquí está hablando de religión. El Señor dice, le atan cargas pesadas y difíciles de llevar a la gente. Pero ellos las ponen sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. A mí no se me olvida que yo conocí a una persona que dentro de su teología decía que no había que utilizar medicina, porque el Señor lo iba a sanar todo, y ese no usaba ni lentes, no sé si iba al dentista para que le cambiaran las muelas que se le cayeran, no sé, pero él decía que todo, Dios era el único que podía, y no a la medicina y sí a la sanidad divina. Y yo creo en la sanidad divina, oramos por los enfermos y bendito Dios, muchos son sanados, pero también el profeta le dijo al rey Ezequías que le daban 15 años más de vida, pero dijo, póngale un emplasto de higos, medicina. Póngale un emplasto de higos. Y el Señor dice que lo va a sanar. Así que Dios sana por cualquier medio. ¿Va? Pero le contaba a este varón que decía, no a la medicina por aquí. Y todos sus discípulos igual, no a la medicina, no a la medicina. Pero cuando él tenía algún problema, un dolor de cabeza o algo, a sus mismos discípulos mandaba a la farmacia para no darse color él, para comprar medicina para él. Si usted me puede decir, sí, eso es una hipocresía, sí, amén. Pero lo que estamos hablando es que atan cargas a otros que ellos ni con un dedo pueden mover. Eso se llama legalismo. Eso es lo que se llama legalismo. El legalismo podría ser que yo aquí conozco a otra persona. Quiero contarle, conozco a otra persona que desde el púlpito despotricaba contra las piscinas y contra la playa, y con esos que se van a desnudar a la playa y que están ahí, que por aquí, que por allá. Y él, cuando salía de viaje, a veces se iba, porque tenía sus recursos, se iba a playas bien famosas, ya sea a Hawái, a Acapulco, Cancún, a solearse. Y después pasaba a la casa de su amigo una semana entera para que se le cayera la piel quemada. Como usted sabe que cada 7 días nosotros cambiamos totalmente de piel, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, qué bonito, no dejaba que su gente fuera ni siquiera para hacer una medio asoleada a la piscina, pero él sí se iba a meter unas buenas asoleadas. Es un legalismo. Entonces el legalismo es una carga religiosa que se le impone a la gente sin que tenga un sustento bíblico ni espiritual. No puede ser así. No puede ser así. Por eso a mí cuando yo veo gente que vamos a orar y él no ora, le está imponiendo a otro una cuestión, si la oración debe ser deleitosa. Vamos a ayunar. Y él desayunó. Pero y toda la gente que le creyó está convocada en la iglesia en ayuno. Y él puso a todos a ayunar, pero él desayunó. Como dijo un amigo, es que yo, si no desayuno, no puedo aguantar el ayuno. Pero le imponen a la gente. Entonces el legalismo le quita a la gente su libertad. El legalismo es algo que es impropio ante los ojos de Dios en cuanto a la vida devocional. Estoy hablando de eso, ¿verdad? No estoy hablando de las leyes de la tierra. Ahí sí deberían de ser apegados a todas las leyes,
pero no lo son. Pero el legalismo, desde el punto de vista espiritual, es una aberración, es una abominación ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Una de las razones por las que cargan a la gente. Por eso el Señor le dijo a los fariseos, a los religiosos, les dijo, los publicanos y las prostitutas van adelante de ustedes entrando en el reino. Los mató de una vez. Por eso vemos nosotros la oración del fariseo y la oración del publicano que describió el Señor, ¿verdad? Que el religioso decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás mortales. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como este publicano que está aquí. Legalista. Mientras que el otro decía que no podía levantar su cabeza porque sentía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Entonces, el legalismo va desde lo más burdo hasta lo más sofisticado. El legalismo va desde lo más burdo hasta lo más sofisticado. Lo burdo sería aquel tipo de personas que dice que las mujeres no se arreglen porque eso es vanidad. Y que no sé qué, que por aquí, que por allá, que no se pongan sus aretes, que no se pinten porque Jezabel se puso antimonio en los párpados cuando Jehú la iba a atacar y que entonces eso no debe ser usado. Y las pobres hermanas andan con hermano, todas malas arregladas. Que es prohibido usar un desodorante, ni limón se puede echar en las axilas. No, hombre, no, eso es burdo, eso es un legalismo burdo. Pero generalmente ese legalismo pega más en la gente de poca instrucción, de poca educación, de baja escolaridad, que son bastantes. Pero también está el legalismo sofisticado. El legalismo sofisticado que tiene mucho que ver con la judaización, el judaísmo, los judaizantes que se metieron dentro de las iglesias. Ahí es un legalismo ya más sofisticado y que te explican y las fiestas y hay que celebrar la Pesaj, porque que no sé qué, que no sé cuánto, y es un legalismo. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Padre Santo, el tiempo se me fue. Y bueno, como no somos legalistas con el tiempo, esa carga la tienes que botar. Esa carga la tienes que botar, definitivamente. Cuando los discípulos tuvieron que confrontar a los legalistas que supuestamente se habían convertido al Señor y que querían que se circuncidaran los gentiles, entonces uno de los apóstoles se tuvo que parar y decirles, ¿por qué tentáis a Dios poniendo una carga sobre los discípulos que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar? Y ustedes, ¿por qué quieren cargar a esta gente ahora? Y de ese legalismo hay tanta tela que cortar, pero por causa del tiempo yo te diría, mira, si quieres estar descargado, porque hay mucha gente que está cargada, ni siquiera puede atender la palabra de Dios porque tiene preocupaciones de cosas, hermano. Lo primero que tienes que hacer es botar la carga. Y si la carga no la tiras, la tormenta, no se te va a terminar. Y no es una maldición. No, eso es porque Dios te ama. Y entonces nos ama. Entonces hasta que nosotros entendemos, decimos, sí, yo tengo que tirar esto, hombre, ¿por qué tengo todavía estas chunches aquí? Cachivaches. Entonces, estoy hablando de cosas no materiales, sino que pueden estar estorbando nuestra comunión con Dios. Hay que agarrarlas y tirarlas, en el nombre de Jesús. Bueno, yo escojo en el nombre de Jesús desechar todo legalismo. Claro, con el equilibrio de no irnos al libertinaje. Porque hay gente que también una vez se pasa de chote, ¿va? Sí, como no hay que ser legalista,
tráigame un whisky. No, hombre, no. Esa es otra carga que vamos a ver que debe ser tirada. Entonces, hoy, en el nombre de Jesús, esta es la primera parte de esta temática que yo quiero seguir abordando en el transcurso del día, si el Señor así me lo permite. Pero en este momento, si hay alguien que está cargado y trabajado, yo le digo a usted que Jesús, hace más o menos 2000 años, dijo: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Y Jesús sigue diciendo eso, 2000 años después. Tienes carga, tienes preocupación, te sientes atribulado. Ven, yo te voy a hacer descansar, pero te voy a poner unas cargas, te voy a quitar unas y te voy a poner otras. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que por tu Espíritu Santo nos enseñes en base a tu palabra y sea quitada toda carga de legalismo de nuestra mente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en nuestro corazón, en nuestra devoción a ti, Señor. Por favor, que podamos vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, en el nombre de Jesús, para no volver al yugo de esclavitud, del legalismo, del cual tú, con la muerte de tu Hijo amado, Señor, nos liberaste del pecado, de la ley y de la muerte. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga y nos vemos en un ratito nuevamente. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.